A continuación, las noticias del momento. Presentamos Barranquilla al Día. ¡Vacila los rumberos! Muy buen día, tenga la amable audiencia de Barranquilla al Día. Sean bienvenidos a una emisión más de este espacio que le trae temas de interés para la comunidad. Ahorita estuvimos en la emisión anterior hablando de un tema, lo que tiene que ver con el impuesto predial en la ciudad de Barranquilla, y ahora, en el día de hoy, tenemos un invitado especial, quien es el doctor Francisco Aguilar, exsecretario de Hacienda, que queremos que nos haga un análisis de cómo está la ciudad precisamente en frente a todo lo que tiene que ver con la parte económica de del distrito de Barranquilla, en lo que él cuando era secretario de Hacienda y cómo la ve en este momento. Muy buen día tenga usted, doctor Francisco Aguilar. Muchas gracias, Angélica. Efectivamente, digamos, en la parte fiscal y financiera de un distrito, tiene varios índices de medición y uno puede medirla de acuerdo a la óptica que quiera utilizar. Realmente, cuando vemos el endeudamiento del distrito, pues podemos generar unas alarmas porque realmente es un endeudamiento alto. Pero yo quisiera compararlo a cuántas veces debemos los ingresos corrientes de libre destinación. Por decirte algo, nosotros cuando hicimos la ley 550, que el distrito debía 633 mil millones, los recaudos no llegaban a los 40 mil millones, es decir, se estaban debiendo casi 12 años de recaudo de predial. Hoy, efectivamente, tenemos un endeudamiento mucho más alto, pero la cultura tributaria tenemos que reconocer que ha avanzado bastante y ya hay una cultura de pago, doctor Hay Aguilar. una cultura de pago. Creo que siempre hemos pregonado que cuando hay obras, la gente paga. Cuando los recursos que ingresan a un ente territorial se traducen en obras para la comunidad, yo creo que el ciudadano común accede a pagar. Caso contrario, cuando se están presentando problemas, como en algunas ciudades que hay problemas de obras de esto, entonces la gente comienza a dejar de pagar. Son procesos de las personas en cuanto a yo entrego una parte de mis ingresos como impuestos, pero quiero que eso me genere un beneficio de ciudad. Y efectivamente tenemos unos impuestos altos en la ciudad, pero tenemos unas obras que están mostrando que se están canalizando unos recursos hacia esas obras y está generando endeudamiento, estamos de acuerdo. Allá iba, o sea, a la gente le gusta ver en qué se invierte su plata. Exacto. Entonces la gente está mirando en ese proceso que se invierte, que hay unas obras, que esas obras están generando un mayor desenvolvimiento de la comunidad, que están generando progreso en la ciudad. Entonces, podemos medir eso en el número de veces de los ingresos corrientes de libre destinación que representa las deudas totales del distrito. Aquí, si está aumentando proporcionalmente a ese endeudamiento los ingresos corrientes de libre destinación, pues no hay alarmas para prender, porque realmente estamos logrando que la gente aporte más, pague más, sea más consciente con el pago de sus impuestos y por eso están generando mayor obras. Hay una situación, y es que a pesar de que hay una mayor cultura de pago del impuesto predial, también se dice que hay una disminución de cartera. La cartera en años, digamos hace 10 años o 12 años, era mucho mayor a la que está ahora, por esa misma cultura de pago. Sí, efectivamente, eso se traduce en eso. Yo creo que son los indicadores que hay que mirar. Cuánto está en cartera, es decir, cuánto está dejando de pagar la gente.
y cuánto está dejando de pagar la gente por esa abstención a el pago. Pero cuando la gente está mirando las obras, está mirando el desarrollo de la ciudad, pues la cultura de pago está mejorando y por ende están bajando las cuentas por cobrar. Pero hay que tener algo muy en cuenta también, doctor Aguilar, y es que la base catastral también es más amplia. Ahora hay más predios registrados que anteriormente. Sí, efectivamente, y precisamente creo que hoy habría una convocatoria porque creo que va a haber un nuevo actualización catastral, cosa preocupante. El año anterior había 356.000 predios, ahora hay 365. Exacto, la ciudad está creciendo, definitivamente no nos está acompañando en este momento el crecimiento a nivel país o una crisis económica que se está notando y entonces hay muchos predios que están viendo que se arrienda, muchos predios desocupados que tienen que pagar predial y esto. Si esos predios estuvieran ocupados en este momento, pues sería mucho más fácil pagar toda la parte impositiva. Pero no nos está acompañando, pero aquí en la ciudad de Barranquilla se está generando pues un desarrollo mucho más avanzado que en otras ciudades del país y esto pues estimula el pago de los impuestos. La situación económica de la ciudad también fue base de la Ley 550, porque sin Ley 550 tampoco estuviera el distrito ahora para que los bancos le prestaran, porque igualmente también fue un auge que hubo en la ciudad con respecto a la Ley 550, aunque fue criticada, pero mire las bases que dio para que mejorara muchas cosas en la ciudad de Barranquilla. Sí, efectivamente, a nosotros nos tocó bailar con la más fea. Así es. En ese momento encontramos un distrito completamente quebrado y nos tocó llevar no solo a la aplicación de la Ley 550, sino de la Ley 617. En la Ley 617, el ajuste de los gastos del distrito nos tocó bajarlo, reduciendo casi a la mitad el número de trabajadores que tenía el distrito, lo que genera muchos problemas a nivel político. Así es, y social. Nadie que presente eso a nivel político y social genera un detrimento pues para cualquier tipo de aspiración. Y por otro lado, pues cuando encontramos que no teníamos siquiera un listado de qué era lo que debía la gente. Es decir, acordémonos que en ese tiempo estaba lo de métodos y sistemas, que ellos se llevaron toda la base de datos, no teníamos ni siquiera esa base de datos, era muy difícil generar esa cultura. Nos tocó recurrir a una base catastral que tenía la AAA para de ahí comenzar a desarrollar los impuestos prediales en el primer año de la administración. De todas maneras, cuando desarrollamos la Ley 550, eso nos implica, vamos a pagar nuestras deudas, vamos a desarrollar una autopista financiera que desarrollamos, un escenario financiero por 17 años para decir, primero hay que pagar, hay que organizar las finanzas en la casa y asumo que parte del desarrollo de Barranquilla, cuando tú organizas tus finanzas y eso, pues tienes tus repercusiones en eso. Yo saco pecho con eso porque digo, pues nosotros hicimos un escenario financiero bien hecho, nos jugamos la cabeza con eso, no teníamos un peso para inversión, acordémonos de nuestro secretario de Infraestructura, Luis Fernando Polo, que decía, tengo un peso para inversión, porque estaba el rubro abierto, simplemente con un peso, pero no había un peso de inversión. Entonces, cuando no hay obras, pues la gente no está viendo el resultado de los impuestos, pero todos esos impuestos se estaban utilizando para pagar todas esas deudas que tenía el distrito. Y comenzamos a generar una cultura, aparte de la cultura de pago, comenzamos a generar de que primero hay que ordenar la casa y tener un escenario financiero propicio para que la ciudad pudiera desarrollarse. Y parte de este desarrollo yo creo que indudablemente detractores pueden decir, pero se lo debemos a la 550. A la Ley 550. ¿Qué conclusión podemos sacar entonces de este escenario financiero actual del distrito? Hombre, tengo que confesar de que no tengo unas cifras así para poder hacer un análisis exhaustivo como podía hacerlo cuando estaba de secretario de Hacienda sobre qué hemos avanzado. Por eso
mirando simplemente las cifras que están dando, como los ingresos tributarios, que son la base de los ingresos corrientes de libre destinación, eso nos permite a nosotros decir de que se ha avanzado y que la capacidad del distrito de endeudamiento obviamente que también ha avanzado. Encontrar personas que analizan muy bien este proceso, como la banca, que está generándole calificaciones muy positivas al distrito, le está esto y está siendo sujeto de crédito, eso quiere decir que las cosas pues van por un camino importante. Yo he sido pues a veces reacio a todo este proceso en vigencias futuras y en esto, pero cuando las obras están aflorando, quiere decir que se están haciendo. Pues ahí el próximo alcalde pues de pronto va a tener complicaciones en el proceso fiscal, pero creo que el avance en la cultura tributaria pues lo va a acompañar mucho. Acompañar en ese proceso. Bueno, doctor Francisco, muchas gracias por atender a Barranquilla al Día. Esperemos que nos acompañe en un espacio más para hablar de estos temas muy interesantes para la ciudad de Barranquilla. Bueno, muchas gracias, Angélica, por esta oportunidad pues, de expresar todo este proceso y cómo estamos viendo como ciudadanos el desarrollo de la ciudad. Así es. Nosotros nos vemos en una próxima emisión de Barranquilla al Día. Chao, chao. A la